a lo que corresponde a nivel de lo que es ya la temática del curso. Vamos a primero, a ver, voy a compartir pantalla un momento. ¿Ok? Vamos a primero hacer un, vamos a primero posicionarnos en qué etapa nos encontramos, ¿bien? Porque va a ser muy importante para justamente seguir una línea y una trazabilidad, mantener un contexto adecuado. Ya hemos visto en la sesión anterior lo que era justamente la parte de completar el brief, que ya lo hicieron justamente la mayoría, y también la parte de lo que era a partir de este, junto con la ayuda de un asistente, poder delimitar lo que era la idea de investigación. Entonces, ya hemos terminado esa fase o ese proceso, el cual suele ser el punto de partida justamente, definir el área de interés, un problema real, y de esa manera poder descubrir justamente el tema que vamos a ir abordando. Ahora, lo que prosigue como tal, como una segunda etapa para poder seguir una trazabilidad adecuada, es justamente ya pasar una delimitación de lo que es el tema, definir con precisión justamente qué es lo que vamos a investigar. Bien, entonces para eso se requieren unos puntos que justamente abordan o están en torno a, primero el tema de seguir un formato adecuado para poder delimitar mejor lo que es la idea de investigación. Vamos a verlo justamente en lo que son los talleres. También la parte de lo que es ya aterrizar a nivel de lo que es el planteamiento de problemática y también el enfoque justamente de investigación que vamos a ir abordando. Claramente cada uno de estos temas son a nivel inicial o a nivel preliminar. Poco a poco, a medida que avancemos y vayamos también de la mano con las sesiones metodológicas que reciben los martes, pues vamos a ir poder aterrizando mejor justamente estos temas. Ahora, claramente lo que vamos a hacer ahora es un punto de partida porque después en las siguientes sesiones vamos a también tocar herramientas que son específicas para cada uno de estos temas, para cada una de estas áreas o estas secciones y justamente ahí vamos a poder ya redondear eh, estos puntos y también validarlos justamente. Bien, entonces vamos a pasar a esta segunda parte, a delimitar más nuestro tema y para eso hay unos puntos que tenemos que tener en cuenta. Bien, antes de pasar de lleno a los talleres que justamente corresponden a poder ya usar estas herramientas con inteligencia artificial que nos van a agilizar mejor este proceso, vamos a entender primero qué es lo que estamos haciendo. Bien, algo muy importante para poder utilizar una metodología o utilizar inclusive una herramienta es primero comprender qué es lo que se hace por detrás. Es que no comprendemos, es como si solamente estuviéramos mecanizados a poder utilizar algún tipo de técnica, algún tipo de herramienta, pero sin comprender verdaderamente qué es lo que hacemos y cómo es que estamos agilizando este procedimiento. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es ver una pequeña introducción, un pequeño panorama a nivel de lo que es la inteligencia artificial y cómo es que este al final nos ayuda para poder agilizar este tipo de procedimientos. Bien. En general, sabemos de que la evolución tecnológica es la que va, pues justamente en auge, va en aumento desde años pues anteriores, viene todo evolucionando hasta épocas actuales en las cuales pues ya estamos hablando de temas relacionados a, por ejemplo, IoT, tema de lo que son sistemas ciberfísicos, tema de digital twins, temas de inteligencia artificial también. Entonces, sabemos de que hay un auge, hay todo un boom a nivel de lo que es la tecnología y cómo este ha ido evolucionando en los últimos tiempos. Bien, uno de los más destacados, que justamente ya está incidiendo en diversas áreas, es la parte de la inteligencia artificial. Tiene diferentes campos, diferentes aspectos a nivel de lo que es aplicaciones, a nivel de lo que es conocimiento, a nivel de lo que es investigación misma también. Justamente vamos a ver dentro de unos momentos qué es lo que actualmente se suele investigar, cuál es el estado del arte y cómo se suele aplicar esto a nivel de lo que es ya, por ejemplo, investigaciones a nivel de lo que es ya algunos sectores, por ejemplo, el sector AEC o el sector de lo que es de manufactura, etcétera, tienen ya diferentes aplicaciones a nivel de lo que es la inteligencia artificial. Bien, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial tiene diversos subcampos o áreas de aplicación en los cuales justamente eh, vamos redondeando este conocimiento que se va obteniendo a través de la investigación para poder aplicarlo en diferentes áreas. Bien, entonces si queremos ver un vistazo macro de lo que es la inteligencia artificial, hay diferentes campos o diferentes subcampos. Por ejemplo, tenemos el subcampo del machine learning o aprendizaje en máquina, que lo que busca es justamente automatizar
una tarea que es cotidiana sin necesidad de la intervención humana. Entonces, para esto de que hay una serie de algoritmos y una serie de procesos, en base a la cual, pues, mediante una data de entrada que tiene etiquetas, es decir, que tiene ya una salida, pues, se puede obtener un modelo y este modelo sirve para poder hacer ya sea predicción, clasificación, etcétera. Bien, por ejemplo, si tuviera yo los datos de lo que es el costo de tal vez inmobiliarias, por ejemplo, el costo de departamentos, en base a lo que son los años, por ejemplo, yo podría tener esa data, coloco ahí tal vez el año, la ubicación, el área, y en base a eso, pues también tengo yo lo que es el costo, por ejemplo. Luego lo que hago es con esa información, hago el procedimiento de Machine Learning y pues hago un entrenamiento y de esa manera tengo yo un modelo que puede predecir en base a una data inicial de año, ubicación, puede predecir justamente de lo que es el costo, por ejemplo. Bien, es una aplicación simple de lo que es Machine Learning. Bien, por otro lado tenemos después las redes neuronales, que viene a ser un poco, como su nombre lo dice, el Deep Learning, aprendizaje profundo, que lo que aborda es justamente un poco eh, más una simulación de lo que es el funcionamiento a nivel cerebral, ¿bien? Temas neuronales, por ejemplo. Normalmente, pues, en lo que es el sistema nervioso tenemos una serie de neuronas que van interactuando unas con ellas, siendo la famosa sinapsis, y de esa manera intercambian información y pues van aprendiendo, ¿bien? Algo similar buscan hacer justamente estas redes neuronales en lo que es la inteligencia artificial, y de esa manera, pues, establecen una serie de neuronas, que son lo que vemos aquí como representado en forma de pues, bolitas, y lo que tratan de hacer es justamente una sinapsis o conexión o intercambio de información entre ellas, ¿bien? Esas neuronas se dividen por lo que son capas. Partimos de una capa de entrada en las cuales entran una serie de información, bien, entra información, luego pasa por un proceso a nivel de lo que son capas y pues aterriza en una información de salida. Bien, eso es por ejemplo la parte de las redes neuronales. Acá no hay algoritmos o pasos como había en la parte de Machine Learning, sino que hay una matemática por detrás, que justamente obedecen al tema de poder activar el tema de las neuronas mediante una serie de funciones matemáticas, el tema de pesos, errores, en fin, toda una matemática que hay por detrás de las redes neuronales. Bien, el punto es de que justamente aquí es donde viene el estado del arte de la investigación actual. ¿Por qué? Porque lo que se plantean son arquitecturas de redes. Bien, esto va a ser muy importante para las herramientas que vamos a manejar en adelante, comprender un poco el concepto justamente y luego qué es lo que estamos utilizando. ¿Por qué? Porque justamente hay tipos de redes neuronales. Bien, y tal vez de todas esas que están aquí, les suene mucho este nombre o esta tipología, la GPT. Bien, tal vez ya lo han utilizado, bueno, ya inclusive en el grupo del curso se ha comentado de que se ha hecho una encuesta ahí en relación a esto. Entonces, vamos a entender un poco cómo es de que se llega hasta este punto. Bien, hay diferentes redes neuronales, como ya les comento, tratan de simular el comportamiento del cerebro, del sistema nervioso. Hay redes simples como las feed-forward, pues que van en un solo sentido, recurrentes porque se les implanta un poco de memoria, las redes empiezan a recordar más y así van evolucionando. Bien, por ejemplo, estas convolucionales son las que se utilizan para la parte de visión por computadora, para la parte de detección de imágenes. Bien, estas redes son más orientadas a la parte generativa, por ejemplo, y así hay diferentes tipologías de redes neuronales. Pero llegamos a un punto muy importante, que son estas de aquí, las redes transformers, ¿bien? Estas justamente salieron con un paper, una investigación que es el Attention is All Unit, que básicamente se centra en poder darle este plus a las redes neuronales que se llama atención o contexto. Bien, ¿esto qué es lo que plantea básicamente? Plantea que hay dos procesos, un proceso de codificación y de codificación. Bien, a manera simple, lo que está haciendo básicamente es tener varias redes en simultáneo, funcionando en paralelo y entrenando información. De esta manera, ¿qué se consigue? Que, por ejemplo, si es que planteamos una oración de entrada, por ejemplo, el gato salta, bien, el entrenamiento que se haga en paralelo. Al mismo tiempo se va procesando el, al mismo tiempo se procesa gat o ga, por ejemplo, luego se procesa to, luego se procesa salt y luego se procesa, a, por ejemplo. Lo estoy separando en lo que son vectores o en lo que son tokens, ¿bien? Entonces, estos cinco se procesan en paralelo en la capa de encoder o de codificación y de esa manera lo que gana en sí esta red es un contexto. Es decir, que todas estas
saben de que justamente están vinculadas y trabajan en simultáneo. ¿Esto qué le permite? Que, por ejemplo, si tú le preguntas a GPT, le preguntas, ¿el gato salta? Él sabe de que estás hablando efectivamente de un animal, no de que cualquier otra cosa está saltando. Y lo entiende justamente por eso, porque tiene un contexto de codificación. De cierta manera, podemos hacer un símil con un proceso de razonamiento. Bien, el encoder es lo que le permite a esta red a razonar. Y el decoder es el que le permite a esta red, a partir del razonamiento que ya aprendió, poder justamente contestarte o poder hacer la predicción de lo que sigue. Por ejemplo, el gato salta sobre la cerca, por ejemplo. Eso pudo predecirlo en base al razonamiento que entendió previamente. Bien, así a manera simple es como funciona un modelo, una arquitectura transformer. Ahora, ¿qué ocurre con los GPT? Los GPT es el Generative Pre-trained Transformer. ¿Qué es lo que hace un GPT? Básicamente le quita el encoder y solamente se queda con la capa de decodificación. ¿Esto qué le permite al GPT? Que no tiene un proceso puro de lo que es razonamiento, sino que todo el tiempo está tratando de solamente predecir. Lo que significa es que cuando tú le planteas algo, tú le planteas una oración, por ejemplo, el gato salta, mientras él va leyendo la oración o va procesando esta oración, lo que va haciendo es todo el tiempo sacar predicciones. Es decir, él predice inclusive lo que tú has planteado. ¿Eso qué le permite? Le permite, hacer una analogía, libertad creativa. Justamente por eso gana el plus de ser una IA generativa. Entonces, de esa manera, es como el GPT tiene ese plus, aparte claramente de que su nombre mismo lo dice pre-trained o preentrenado, que ya fue entrenado por justamente un modelo grande de lenguaje, ¿bien? Entrenado por una base grande de datos a nivel de lo que es caracteres de lenguaje, y en base a eso luego se le afinó, se le hizo un fine tuning, es decir, se especializó la red en hacer preguntas, en contestar preguntas, y más el proceso que les mencioné de la decodificación, ganando esa libertad creativa, pues tenemos lo que conocemos actualmente como lo que es una arquitectura GPT, que al final terminó aterrizando en lo que es un asistente, que es básicamente el ChatGPT. Bien, entonces, este ChatGPT fue entrenado justamente para aplicarlo ¿en qué? En procesamiento de lenguaje natural, en base a una base de datos inmensa de caracteres de lenguaje. Bien, se entrenó justamente una base enorme, una Big Data, y esto pues requiere justamente un costo alto. También estamos hablando ya de millones, en los cuales hay procesadores justamente que van funcionando por esto, y tiene justamente un alto costo. Es por eso que cuando salió la parte de DeepSeek, por ejemplo, hubo un revuelo porque lo hizo con muchísima menos inversión que lo que hizo en su momento, pues, OpenAI. Entonces, esta parte de aquí, comprenderla justamente es clave, es base, porque nos va a servir para cuando veamos la parte de Prompt Engineering, justamente qué es lo que conviene o lo que conlleva el taller de hoy. Bien, entonces, estamos en la parte de procesamiento de lenguaje natural, que es justamente la base de datos que viene como input para que este modelo grande de lenguaje pueda ser entrenado. Bien, esas palabras al final no se entrenan directamente, sino que pasan por una conversión, que es la parte de los vector embeddings, se convierten en vectores numéricos y de esa manera pueden pasar a lo que es el entrenamiento. Bien, entonces ahí es donde se genera justamente estos LLMs, que son modelos de inteligencia artificial que fueron entrenados con enormes cantidades de texto para poder comprender y generar lenguaje natural de manera coherente y contextual. Bien, hasta ahí lo tenemos claro. Son modelos grandes de lenguaje, pues, que pueden justamente interactuar con el usuario y de esa manera poder responder, hacer preguntas. Bien, ahora, ¿cuál es el plus? ¿Por qué es de que esto de aquí se puede aplicar a diferentes áreas? Bien, vamos a justamente ver esto de aquí. Como les mencionaba, GPT significa pre-trained, bien, que justamente viene de esto, se modela con unas grandes volúmenes de lenguaje, pero a la vez es justamente esta letrita de aquí que es el generative. Bien, ¿qué ocurre? Que estos modelos grandes de lenguaje son luego reentrenados para hacer funciones específicas. Entonces, por ejemplo, cuando se hacen estos entrenamientos posteriores, se les afina para hacer ciertos procesos. Por ejemplo, se le entrena con información netamente para lo que es literatura, o netamente para lo que es, por ejemplo, historia, netamente para lo que es matemáticas, por ejemplo. Bien, y también netamente para lo que es, por ejemplo, investigación. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, ChatGPT ya tiene un conocimiento básico, ya entiende, ya comprende
qué cosa es investigación y también sabe las matices que éste abarca. Ya tiene eso preentrenado justamente, ya pasó por ese procedimiento. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar o justamente sacarle ventaja a este aspecto que ya posee el mismo asistente? Ahí es donde justamente viene. Bien, bueno, hay diferentes asistentes en general, no solamente está ChatGPT, hay diferentes como por ejemplo Cloud, como por ejemplo está Gemini, por ejemplo está Grok, etcétera, hay diversos. Bien, y justamente aquí es donde viene la parte clave, este término de aquí. Bien, ¿cómo es que podemos justamente sacarle la ventaja a este asistente que ya posee conocimientos básicos en lo que es investigación, por ejemplo? Que al final, si lo usáramos de frente, justamente una prueba de esto va a ser el taller de hoy, donde vamos a ver qué ocurre si que lo cargamos directamente sin información previa, sin un contexto previo, cómo es que responde este asistente y cómo lo hace ya con un contexto y con una adecuada estructura de lo que es justamente un contexto inicial. Bien, entonces, normalmente la forma en la que interactuamos con este asistente es que el usuario pues le da una instrucción, ¿verdad? Le da una instrucción, que es a lo que llamamos prompt, pasa por lo que es el producto o el asistente de IA, por ejemplo, ChatGPT. Este, pues claramente, como tiene un modelo entrenado, consulta al LLM y de esa manera genera una respuesta. Bien, ahora, como tal, claramente, pues el asistente no tiene conocimientos de lo que le estamos planteando, es decir, no tiene conocimientos de lo que pensamos. Por lo tanto, cuando hacemos esta instrucción, este prompt, tenemos que tratar de ser lo más específicos posible, sin escapar alguna matiz, porque de lo contrario, pues estaremos justamente dejando al azar o la deriva lo que puede interpretar el asistente. Bien, entonces aquí es donde justamente viene lo que corresponde al taller de hoy. ¿Cómo hacemos para poder optimizar esta interacción entre el usuario y este asistente? Bien, eso es a lo que se le llama prompt engineering. Entonces, en un momento que voy a justamente cambiar a la otra presentación, que va netamente enfocada ya a lo que es el taller. ¿Cómo es que justamente podemos optimizar eso? Bien, comprendamos primero lo que es un prompt. Como les mencionaba, es una instrucción o texto inicial que pues se le proporciona al asistente para que pueda generar una serie de resultados. Bien, sin embargo, dentro de esta interacción, una forma de optimizar este procedimiento es mediante justamente la ingeniería de prompts o el prompt engineering. ¿Que ¿En qué consiste? Consiste básicamente en poder optimizar las instrucciones que le damos. Por ejemplo, en la parte de lo que es investigación, tenemos la ingeniería de prompts aplicada a la investigación. Tenemos una cantidad de prompts que le podemos dar así de manera suelta o de manera directa, por ejemplo, a ChatGPT. Por ejemplo, resume los hallazgos clave de los datos de mi investigación. Le damos esta instrucción y pues lo primero que se va a preguntar es, ok, pero ¿qué investigación es la que me estás dando? O cuáles son, qué es lo que tú defines por hallazgos clave, por ejemplo. O si yo le doy el segundo prompt, desglosa los resultados por variable y presenta una tabla interactiva. De igual manera me va a preguntar, pero de por sí, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son las variables que tú quieres justamente evaluar? La tabla interactiva, pero ¿en qué formato es como quieres que la genere? Entonces, al final los prompts deben estar correctamente estructurados para poder abarcar una gama amplia, un alcance de cómo es que queremos que genere esta información. Y para esto hay una estructura que seguir. Bien, entonces, justamente Prompt Engineering es esa técnica. Es una técnica de inteligencia artificial que permite optimizar estos comandos o prompts que se le dan a los modelos de lenguaje con el fin de poder obtener respuestas específicas o justamente lo que queremos obtener. Bien, ¿cómo se hace? Se hace mediante una serie de formulaciones, se hace mediante una formulación precisa de las instrucciones para poder justamente guiar la generación de texto de manera coherente y útil. Bien, entonces, ¿cuál es la estructura que debería seguir un prompt de manera adecuada? Lo primero es plantear un rol, ¿bien? Porque como les comentaba, este modelo fue cargado con una gran cantidad de información, entonces lo primero que requiere es poder segmentar cierta información para poder estar preciso en las respuestas que esté brindando. Entonces, cuando le damos un rol, por ejemplo, actúa como un experto en diseño de estructuras, lo que hace es justamente poder segmentar la información de la cual dispone y de esa manera poder responder de manera más precisa, de manera más técnica en base a lo que le estamos planteando. Bien, pero no solamente basta con eso, sino que tenemos que plantearle también un contexto. Debe de comprender el porqué de la consulta para poder justamente responder con más coherencia. Entonces, por ejemplo,
En este ejemplo se le pidió en este caso que comparara y contrastara los diseños estructurales, pero se le dio un contexto, se le dijo específicamente en el contexto de su aplicación para la construcción de un puente sobre un río en una región montañosa. Ya tiene un contexto previo para poder justamente hacer adecuadamente la respuesta. Luego sigue la instrucción, que es directamente lo que queremos. En este caso es comparar y contrastar los diseños estructurales de un puente colgante y un puente arco. Y finalmente tiene la estructura de salida, cómo queremos que nos genere justamente la respuesta. Y en este caso le decimos que lo queremos en forma de comparaciones, en una tabla y en forma de numerales. Bien, de esa manera, este prompt o esta instrucción ya queda más enriquecida con una secuencia adecuada en la cual el asistente ya tiene primero un contexto, ya sabe para qué estás preguntando algo, ya tiene la instrucción, ya sabe que él tiene un rol o tiene un papel en el cual tiene que seguir justamente ese hilo o coherencia, y también tiene la forma en la que te va a poder generar esos resultados, una estructura de salida. Bien, entonces justamente hacer uso del prompt engineering pues nos genera demasiados beneficios. Evitamos de esa manera sesgos, errores, contenido inapropiado que no es justamente lo que buscamos. Afinamos mejor la respuesta que vamos a obtener. ¿Por qué? Porque somos claros, somos específicos, que estamos incluyendo un contexto y estamos especificando el formato de salida. Además de que pues podemos justamente utilizar un prompt más adecuado y de esa manera poder tener una respuesta más acertada a lo que estamos buscando. Bien, entonces ya justamente para pasar a lo que es el taller, aquí tenemos un ejemplo más. En este caso obedece a la estructura de un prompt. Bien, en este caso tenemos los cuatro pasos: el rol, el contexto, la instrucción, el formato. Por ejemplo, la parte de lo que es el rol define el marco o la circunstancia de la instrucción que se le está pidiendo y a quién justamente se dirige el contenido, en el caso de la audiencia. La parte del contexto pues proporciona información adicional que puede ser relevante o importante para la tarea, y la instrucción es una indicación específica de lo que se espera que justamente la IA haga. Bien, y finalmente el formato pues es la estructura que se espera que siga el contenido generado. Bien, entonces, por ejemplo, como un experto en educación se le da un rol para la audiencia, que es un público de estudiantes de enseñanza media, incluyendo ejemplos de instituciones que imparten este tipo de educación que han tenido éxito. Se le da un contexto o detalles. Escríbeme el resumen con un tono informativo y motivacional. Se le da la instrucción. Escribe el resumen con la estructura de introducción, de desarrollo y conclusión en 500 palabras. Se le da justamente el formato o la estructura que queremos que genere. Bien, entonces ya con esto vamos a pasar netamente al caso aplicado a lo que es ya la investigación. Entonces, para esto ya te diría el paso, Daniela, si es por ahí, para ya dar paso a lo que es justamente netamente el taller. Así es. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla. ¿Ok? Bien, vamos a empezar con el desarrollo del taller. Ahí, por favor, me confirman si se está escuchando y también se ve la pantalla. Hola, sí, hola Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, se te escucha bien. Bien, bien, muchas gracias. Bien, como se comentaba, hemos tenido ya un preámbulo de qué es la teoría y los conceptos de inteligencia artificial, modelos de lenguaje. Vemos cómo de dónde sale GPT. Hemos tenido un concepto teórico, pero ahora queremos aplicar estos conceptos, bueno, ya utilizar la herramienta en sí, la herramienta generada, sabiendo ya el origen de esta herramienta, a un taller, pero aplicado a investigación académica. Para esto, lo que vamos a hacer, esos son los pasos en sí, los prompts que vamos a desarrollar a lo largo del curso. No estoy hablando de este taller porque este taller únicamente tiene, vamos a entrar a la primera etapa de la investigación, pero la idea es que nosotros utilicemos distintos pasos para luego llegar hacia un último paso que ya es la documentación final de los resultados. Nosotros estamos en este paso uno, que es la selección de nuestro subtema o tema de investigación. Y aunque hemos hecho la primera sesión, que es la sesión cero, en donde hicimos un taller utilizando un GPT personalizado para hacer una idea o para poder delimitar mi idea de investigación, como se mencionó en la clase metodológica del martes, para uno definir una idea de investigación y empezar a enrumbar uno su investigación académica, hay varias iteraciones. No es solamente una sola aplicación, tenemos que seguir iterando, afinando nuestra idea de investigación. Para eso, como primer punto, habíamos partido de conocer yo mis experiencias, mis vivencias,
las capacidades que tengo en cierta herramienta y a partir de eso lo que vamos a hacer es elegir a partir de ese interés personal un tema en el que nosotros sintamos que podemos aportar. Y a partir de eso, luego generaríamos una primera idea de investigación. Pero para poder validar esa idea de investigación, tengo que conocer el aporte potencial de esa idea. Y eso es lo que estaríamos viendo en en este primer taller que vamos a desarrollar con herramientas de IA. Vamos a conocer ese aporte de la idea de investigación, factibilidad, viabilidad y un primer o un preliminar problema de investigación. Para eso vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a irnos al Miro, el Miro del curso. Voy a compartir el link de Miro por el chat. Igual, si es que alguien no tiene acceso, por favor lo comunica y seguramente la coordinación de iCode y de Tesia van a poder ayudarlos para que puedan entrar. Como se comentó en la clase metodológica, tienen sus resultados preliminares de la sesión introductoria que fue mediante el GPT personalizado, llegar a primero tener su tema general, su línea temática, su aporte específico con su información del brief. Bien, y luego vamos a ir, conforme vayamos avanzando, validando estas respuestas con comentarios del instructor metodológico. Esta información tienen que llenarla. Ahí veo que hay algunos que ya han estado llenando y ven aquí una notita que dice comentario. Para la siguiente sesión, que es la sesión del martes, recuerden, son las sesiones metodológicas, el instructor va a estar colocando comentarios para poder darles feedback y luego ustedes en la parte derecha van a poder colocar ya su tema validado metodológicamente. Ese es el criterio y ese va a ser en sí la metodología o la estrategia que vamos a emplear. Nosotros tenemos un taller, este taller va a ser un taller cero, por eso se llama taller de Prompt Engineering con GPTs personalizados. Luego ustedes en la siguiente sesión, que es la sesión de los martes, van a poder validar metodológicamente. Y esto en sí es el criterio correcto, es el uso correcto de las herramientas de IA. No hay que usarlas y únicamente confiar a ciegas el resultado, a pesar que hayamos usado buenos prompts y buen uso tal vez de las herramientas. La correcta aplicación es siempre validarlo con el criterio humano. Así que recuerden el martes, una vez que hagamos este taller, por eso está este Miro, vamos a recopilar los resultados que hagamos este taller y vamos luego a hacer nuestras preguntas al asesor metodológico y poder validarlas y ver en qué se está confundiendo la IA o realmente la IA me está dando respuestas correctas e ir afinando nuestros prompts. Bien, ahora les voy a comentar. Quiero antes hacer un preámbulo. El taller que vamos a ver es el taller de Prompt Engineering, donde vamos a desarrollar la estructura de un prompt con la anatomía de prompt que hemos visto en la parte conceptual, teórica, y vamos a afinar nuestra idea de investigación con inteligencia artificial. Para ello, primero quiero hacerles un preámbulo que seguramente lo han visto con el instructor metodológico, pero quiero recalcarlo porque esta información teórica metodológica va a servir como input o como entrada para nuestros prompts. Cuando hablamos de una idea de investigación, sea que yo ya la tenga avanzada o esté avanzando o tal vez estoy recién avanzando, es importante preguntarnos para toda investigación cómo nace una idea de investigación. Toda investigación comienza con una idea, pero no cualquier idea. En el ámbito académico, una idea de investigación debe tener el potencial para convertirse esto luego en una pregunta, en una pregunta. En una pregunta que no sea cualquier pregunta, sino que sea una pregunta, yo podría decir que debe ser relevante, debe ser explorable para poder explorar y también debe tener viabilidad, o sea, decir ser viable. Este proceso de convertir idea a pregunta, en el que estamos ahora, tenemos una idea y vamos a convertirlo a pregunta, no es automático ni tampoco vamos a decir que es lineal, no es que de idea a pregunta se pasa en un solo paso. No, existen múltiples iteraciones o múltiples pasos que yo debo hacer para tener una pregunta de investigación delimitada, viable y relevante y explorable.
Pero existen, esto lo estoy tomando de Sampieri, de la sexta edición de Metodología de la Investigación, que es una buena referencia y va a ser nuestro libro de estudio base para este curso. Es que para convertir una idea en pregunta, se necesita 5 fuentes claves. Primero es la parte de inspiración. Tiene que estar basado en mis intereses personales, por eso ustedes en el brief ha colocado tanto qué herramientas dominan, qué metodologías o técnicas dominan, y en función a estas hemos armado nuestra idea de investigación, un interés, ¿verdad? Una inspiración, algo que me motiva a seguir investigando. Luego viene la parte de oportunidad. Por ejemplo, yo quisiera a ver, voy a señalarlo acá. Estamos inspiración y oportunidad. A veces una idea surge porque existe un acceso que tengamos fácil a cierta documentación o a cierto contexto de estudio. Ejemplo, yo trabajo en tal empresa y tengo acceso a documentos de proyectos o tengo acceso tal vez a una bibliografía que tal vez es de acceso limitado o tengo un familiar o conozco a alguna autoridad relevante en este tema de investigación. Entonces, a partir de esa oportunidad surge una idea de investigación. Luego, otro importante sobre la necesidad de resolver una problemática. Este es uno de los, yo diría que de todas las fuentes que estamos hablando, que son en total 5 fuentes, esta es la fuente más importante. La idea, cuando formamos aquí, se forma identificando aquí una situación que exige soluciones. Si yo encuentro un problema que actualmente no tiene solución o que la solución podría ser implementada de otras maneras, con otras metodologías o más rápido, he ahí un buen tema para empezar a investigar. Luego viene la parte de necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Y esto lo toco y es importante porque en el segundo taller, si bien ahora estamos refinando nuestra idea de investigación, va a venir una tercera iteración que es explorar los vacíos de la literatura. ¿Por qué? Porque muchas veces hay temas de investigación que si bien uno de los, se podría decir, conceptos o criterios o consideraciones fundamentales para una idea es que ésta sea novedosa, no significa que tenga que ser una idea nueva, ¿no? No voy aquí a investigar algo que no has investigado nunca. Lo ideal es que la investigación tenga antecedentes, que tenga antecedentes e investigaciones relevantes, pero que no se haya investigado muy a fondo. ¿Para qué? Para que mi investigación nazca tal vez de un hueco de conocimiento y desde ahí pueda escalar y pueda aportar. Y finalmente la parte de conceptualización para detectar un fenómeno o un problema de investigación. Y bueno, sabemos que existen distintos enfoques de la investigación y estas ideas tienen distintos enfoques. Por ejemplo, no es lo mismo tener una idea de un enfoque cuantitativo, esto lo vamos a ver en la parte metodológica, que un enfoque mixto. En resumen, un enfoque cuantitativo se refiere a un enfoque de una investigación en donde utilizamos herramientas o métricas probabilísticas o estadísticas, mientras que un enfoque cualitativo se refiere más a algo basado en la percepción y experiencia de, por ejemplo, una comunidad. Ejemplo, si yo realizo una entrevista para poder yo determinar tal vez la percepción sobre un tema en cierto nicho o sector, viene a ser un enfoque cualitativo. Mientras que si en un enfoque cuantitativo, en una investigación de enfoque cuantitativo, yo quiero establecer, por ejemplo, la relación entre dos variables a partir de métricas que yo pueda medir, se convierte en un enfoque cuantitativo y mixto es cuando integro ambos enfoques. Entonces, lo que vamos a hacer, ahora sí entrando a la parte del prompt engineering, es vamos a analizar basado en estos criterios. Mi idea de investigación, la vaguedad que podría haber, por ejemplo, si es que esta idea se estructura más formalmente, vamos a ver esto, si es que hay investigaciones previas en los temas e ingredientes necesarios de una idea. Y este es el prompt que encontramos aquí. Miren, voy a colocarlo. Acá tenemos en el Miro este prompt. Dice aquí. Vamos a leer el prompt y lo vamos a colocar en nuestro GPT. Vamos a abrir un nuevo chat, por ahora nuevo chat. Por ahora no vamos a hacer más
iteraciones, solamente un solo chat. No es que vamos a abrir un chat para cada prompt, uno solo, basta con ello. Y les voy a mostrar aquí. Aquí tenemos el primer prompt y lo que les voy a pedir es que por favor lo copien y lo vamos a pegar aquí en el GPT. Voy a aumentar un poquito el zoom para que se vea. Y lo que yo quiero, vamos a leer el prompt y que dice: como asistente experto en investigación académica, quiero que me ayudes a mejorar esta idea inicial. Esta idea inicial. Por ejemplo, aquí estoy colocando un ejemplo: implementación del pensamiento Lean para la mejora de la calidad en procesos constructivos en naves industriales. Este es un prompt que sale de una de las ideas de investigación de uno de los participantes, que lo he cogido de su brief. Y luego dice: evalúa si el tema ya está saturado, sugiere una perspectiva más específica y viable y ayúdame a enfocarla mejor. Entrega el resultado en una tabla con 3 columnas, que son estas 3 columnas: interés personal, campo e idea de investigación. Pero sin, aquí coloco, pero sin agregar información que no se mencione. Y luego le doy: usa un tono académico claro y motivador. Y ahora quiero comentarles sobre el caso de esta estructura, de este prompt. Este prompt responde a la siguiente estructura que hemos visto: un rol y una audiencia. ¿Qué mencionamos? Que actúe como un asesor o como un asistente metodológico. Luego le damos el contexto. ¿Cuál era el contexto? Vamos a volver aquí. Dice, el contexto es: quiero que me ayudes a mejorar esta idea. Ese es su contexto. La instrucción, la instrucción es: evalúa hacia el tema y luego preséntame o entrega el resultado en una tabla. Cuando yo le digo entrega el resultado, estoy refiriéndome a la parte del formato y o a la estructura de salida. Entonces vamos a colocar esto. Bien, ya lo tengo aquí colocado. Lo que ustedes tienen que hacer aquí en la parte donde dice 2 puntos, colocar su idea de investigación. Esta idea de investigación sale de la sesión 0, que ya me imagino que todos lo tienen aquí pegados. Por ejemplo, hay algunos que ya tienen aquí pegado su idea, lo pegamos y vamos a ver qué hace con el prompt. A ver, la indicación es la siguiente. Nosotros vamos a hacer esto primero directamente desde ChatGPT. Esto se llama la estructura de un prompt. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a convertirlo en un GPT personalizado. ¿Y por qué hacemos esta diferencia? Vamos a ver la respuesta que obtengo a partir de un prompt y la respuesta que obtengo de un GPT personalizado. La idea es que al tener yo un GPT personalizado, tengo aquí contexto, más información. Yo, por ejemplo, podría cargarle al GPT personalizado rúbricas, estándares, tal vez un PDF o tal vez mi brief. Y pues esto le da mayor contexto y voy a tener respuestas más afinadas. Vamos a ver lo que vota por ahora el GPT. Y miren, aquí tenemos esta respuesta. A ver, vamos a ver. Me ha dado esta siguiente tabla con 3 columnas. Veo aquí interés personal, aplicación del pensamiento Lean en construcción. Ese es mi interés. El problema identificado, mira, me identifica un problema de forma preliminar. La implementación de Lean Construction ha sido ampliamente estudiada, pero suele centrarse en proyectos residenciales, claro, o de infraestructura, y hay menos literatura enfocada exclusivamente a naves industriales. Entonces se encuentra aquí un problema y dice que son muchos descriptivos, sin medición clara del impacto de calidad. Me está identificando un problema. Luego viene la parte de la idea de investigación afinada. ¿Cuál sería la idea de investigación de forma afinada? Análisis del impacto de herramienta Lean. Por ejemplo, acá me recomienda utilizar, vamos a ver esa parte, las 5S, las Planner System o el BCM en la mejora de la calidad percibida y real de procesos constructivos. Esto lo queremos hacer lo siguiente. Voy a colocarlo, vamos a colocarlo aquí dentro de nuestra respuesta, lo voy a colocar aquí. Por ejemplo, yo aquí voy a colocar cómo tienen que ustedes colocarlo y luego vamos a hacer el caso para el GPT personalizado. Para el GPT personalizado, cómo varían las respuestas. Bien, porque por ahora, miren, el interés personal
no me está colocando un contexto. Puede ser que mi interés personal sea otro y yo he colocado que esta es mi idea de investigación. No tiene contexto por ahora este prompt y vamos a mejorarlo con el GPT personalizado. Pero vamos a seguir probando con el caso de los prompts. Vamos a ir a la parte ahora de conocer o estructurar nuestra idea de investigación. ¿Cuál era mi idea de investigación afinada? Era análisis del impacto de herramientas en la mejora de la calidad percibida. Bien, basado a esto, lo que yo voy a pedirle, y eso es lo adecuado, es que yo quiero que actúe como un especializado, bueno, un asistente especializado en metodología, y a partir de esta idea, quiero que me entregue en concepto 1, concepto 2, es decir, obtener los conceptos claves de esa idea, y luego el objetivo de la investigación redactado de forma clara y concreta. Miren, vamos a ver. Voy a colocarlo. Aquí le estoy diciendo a partir de una idea general que te proporcione. Vamos a ver. Ajá, ahora me está solicitando, le he dicho a partir de la idea que te proporcione, entonces se entiende que yo tengo que proporcionarle una idea. Esa idea debería copiarla de aquí. Vamos a copiarlo y vamos a ver qué nos arroja. Dice, claro, aquí tienes tu propuesta estructurada de esta manera. Aquí tengo los dos conceptos clave que yo estoy relacionando. Herramientas Lean o pensamiento Lean en procesos y calidad en procesos constructivos en naves industriales. Entonces me está dando los dos conceptos claves, un concepto 1, un concepto 2 y un contexto en procesos constructivos. Y luego me da un objetivo. Ojo que este objetivo no significa que es mi primer objetivo de la investigación, es un objetivo preliminar que vamos a ir afinando porque aún me falta un paso importante que son los vacíos de la literatura. Por ahora estoy yo examinando mi problema. Luego dicen determinar el impacto del uso de herramientas Lean en la mejora de la calidad percibida y real en los procesos constructivos de naves industriales, mediante el análisis de estudios de caso con base en métricas de desempeño. Miren, aquí ya me ayuda a poder saber cómo debería relacionar herramientas Lean con calidad, por ejemplo, determinando el impacto del uso de estas herramientas, cómo se experimentan con estas herramientas y cuál sería su impacto en la calidad. Bien, entonces aquí tengo una estructura de presentación de mi idea. Bien, debería colocar aquí mis dos conceptos claves y el objetivo de la investigación. Ahora tengo otro prompt que lo voy a copiar. Este prompt es para conocer el enfoque de mi investigación. Yo aquí ya tengo definido los conceptos claves y también mi objetivo. Y mira, a simple vista, acá me dice que el objetivo sería determinar el impacto a partir de métricas de desempeño. Entonces yo, por mi criterio, ya sé cuál es el enfoque, pero vamos a ver qué nos arroja al colocar este prompt. Este prompt como tal tiene lo siguiente, lo estoy colocando. Actúa como un metodólogo experto con profundo conocimiento de los enfoques cuantitativos y cualitativos según la obra. Acá le estoy colocando citando a un autor, Hernández Sampieri, y le comento que es analizar considerando los criterios claves de la naturaleza de la realidad, que sabemos que es del enfoque de los enfoques, el propósito del estudio, el rol del investigador, los tipos de datos que se van a analizar, el razonamiento lógico implicado y la naturaleza de los fenómenos y el uso de la teoría. Y en función de esto, va a clasificarlo dentro de un enfoque. Bien, vamos a ver. Voy a darle en copiar. Acá, miren lo que me sale. Análisis del impacto de herramientas Lean con base a esta investigación. Este es bueno, la idea. Me dice que el enfoque recomendado es mixto. Vamos a ver por qué sale esto, mixto. Dice, la naturaleza de la realidad de estudiar me está comentando sobre que tengo aquí objetivos y son mediciones. Me dice que son subjetivos, pero también podrían ser contextuales. Por ejemplo, ¿qué podría ser subjetivo aquí? Que me habla de subjetivos y objetivos, que es en parte la naturaleza, cuando hablamos de enfoques cuantitativos,
la naturaleza de la realidad a estudiar es objetivo. Bueno, claro, objetivo, aunque va a depender mucho de los datos o las variables que emplee el experimentador o el investigador. Mientras que un enfoque cualitativo se caracteriza por ser subjetivo. Por ejemplo, miren, la percepción de la calidad de los involucrados, si es que yo quisiera analizar la calidad dentro del panorama de percepción o de experiencias, claro, ahí tendría un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo. Miren la forma en cómo está entendiendo ChatGPT. Luego me da los tipos de datos requeridos. Dice, requiere recolectar datos numéricos, pero también datos cualitativos. Es decir, aquí me está enfocando la investigación, el GPT, como una investigación dual, ¿verdad? Me dice aquí que yo podría tener por una parte datos de métricas, miren, datos de métricas, y por otra parte podría yo hacer, dice, entrevistas para recopilar opiniones y experiencias. Miren, por ejemplo, yo cuando vi la idea de investigación, pensaba, decía cuantitativo, ¿verdad? Cuantitativo si es que yo quisiera únicamente sacar métricas de valores numéricos, por ejemplo, una métrica de latencia. Pero acá me sugiere que también podría enfocarlo en datos cualitativos para saber percepciones. Entonces, fíjense la manera en cómo me está dando datos GPT cuando no tiene un contexto, ¿verdad? Yo no le estoy dando más información. Si yo le diera más información, que es lo que vamos a hacer con el GPT, esto me lo va a afinar. Por ejemplo, yo le diría, no voy a hacer entrevistas, no voy a hacer encuestas, solamente voy a hacer resultados métricos, probabilísticos o estadísticos, me afinaría el enfoque. Por eso aquí coloca enfoque recomendado, recomendado. Bien, y la recomendación, miren que dice, es establecer o definir las métricas que voy a utilizar. Ahí me recomienda, define tus métricas, porque por ahora, si yo digo cualquier métrica de desempeño, hay muchas métricas de desempeño. Me está recomendando definir o delimitar y luego diseñar una estrategia de recolección cualitativa. Entonces, ahí esas dos recomendaciones me dan que son buenas. Esto para mí es importante que ustedes lo generen para que ustedes puedan enfocar su investigación y saber hasta dónde va a ser su alcance. Porque ojo, ojo, si yo propongo esto, y por eso viene la segunda aplicación, voy a colocarlo aquí, el enfoque que me ha salido por ahora es un enfoque mixto. Pero esto se va a ir afinando. ¿Por qué? Porque luego viene la parte, vamos a ir a la parte del potencial de la investigación y luego a la viabilidad. Miren, vamos a hacer rápidamente esto de la parte de la viabilidad. ¿Y qué me dice? Esto es el potencial de la investigación. Lo que yo quiero que a partir de esa idea de investigación vea el potencial que podría tener la investigación, pero cómo quiero que lo defina o que me presente únicamente el enunciado del problema en forma de pregunta. Vamos a ver este problema de investigación. Y aquí me da un problema. Voy a copiarlo y vamos a leerlo luego. Tengo un problema o un problema de investigación y esta es mi primera iteración. Dice, ¿qué efecto tiene la implementación de esta herramienta Lean en la calidad real de los procesos constructivos medidos a través de indicadores de desempeño? ¿Ok? Bien, ya tengo ahí una primera pregunta. A ver, alguien ahí está copiando. La voy a copiar desde acá entonces. Y vamos a ver la parte importante sobre el potencial de la investigación. ¿Qué le voy a pedir a GPT? Acá copian este prompt. Lo que yo quiero que GPT me ayude es hacer un checklist. Un checklist si mi investigación podría o no tener un potencial. Y cuando hablo de checklist, si bien pueden haber varios checklists que ya sean estándar, es bueno darles estas indicaciones para que lo personalicen. Porque yo podría tener, estos checklists van a variar dependiendo del enfoque de la investigación. Ahora vamos a ver lo que nos da. Vamos a darle Enter. Y me está dando lo siguiente. Un checklist para evaluar la importancia de la investigación. Bien, vamos a ver aquí. Ya, me está dando y lo estoy clasificando así.
Y esto es el checklist que todos deberíamos armar. Este checklist por ahora son preguntas claves para saber si tu investigación tiene potencial. Lo estoy clasificando por criterios: conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica. Lo que yo quiero, y esto es lo que vamos a hacer con el GPT, voy a copiar esto. Ustedes lo que van a generar aquí en este checklist es responder a cada una de estas preguntas. Por ejemplo, en la parte de conveniencia vamos a ver solo una pregunta porque acá hay varias y cada una merece distinta atención. Por ejemplo, dice, en la conveniencia, ¿aporta información útil para comprender un fenómeno aún poco explorado? Esto yo podría responder sí, pero ¿cómo puedo yo confirmar que este fenómeno que estoy ahora explorando no tiene o no está investigado a fondo? A partir de revisar los antecedentes, revisar investigaciones, por ejemplo, las investigaciones más recientes, y ver los hallazgos y ver dónde puede haber dentro de esas investigaciones, por ejemplo, examinar recomendaciones. En el apartado recomendaciones siempre encontramos nuevos horizontes para seguir investigando. En la parte de relevancia social, por ejemplo, me ayuda a saber si va a tener impacto social, y esto luego va ligado con la justificación. Entonces es importante tenerlo mapeado esto antes de empezar a investigar. La parte de implicaciones prácticas, dicen mis resultados, o sea, si ya estamos llevándole a la parte de los resultados que yo podría generar, podrían orientar a la toma de decisiones en organizaciones o instituciones. Acá puedo responder sí y poder colocar aquí una justificación. Es lo ideal. Deberíamos tener siempre este checklist antes de investigar. Igual lo vamos a ver esta parte en el GPT personalizado. Ahora, otra parte importante, otra parte es la parte de la viabilidad. Voy a copiar esto y también le estoy pidiendo un checklist, pero ahora le estoy dando otro formato de salida. Miren, aquí dice, lo que yo quiero es que me genere un checklist para yo poder colocar sí y no en formato de Word. Miren, aquí me salió el checklist dentro de del visor de GPT, pero yo ahora le estoy dando la indicación que me dé en un Word. Vamos a ver si hace caso. Ha generado aquí el checklist, por ejemplo, sección. Para evaluar la viabilidad, lo estoy dividiendo en dos secciones que son como uno debería evaluar la viabilidad de una investigación, que es, por ejemplo, la sección 1, evaluación de la viabilidad, y la sección 2, evaluar si hay vacíos o deficiencias en el conocimiento del problema. Y a partir de esto, uno puede generar, colocar, por ejemplo, sí, si cumple, y no, si es que hay algún vacío o alguna deficiencia. Por ejemplo, ¿qué podría ser viable si yo dispongo de tiempo? Si yo dispongo de tiempo para desarrollar todas las etapas del estudio y ser lo más sincero posible para poder yo encaminar bien mi investigación. Bien, esto voy a copiarlo. Ahí, por favor, si se podría deshabilitar las anotaciones, voy a borrarlas. Bien, acá tenemos una parte del checklist. Ahora, yo, por ejemplo, lo que podría hacer es este otro checklist. Este por ahora le estoy dando aquí este prompt, pero no lo voy a hacer porque este prompt les va a servir cuando ustedes llenen su checklist, y esto es parte del taller, van a ustedes a llenar su checklist. Luego van a cargarlo al mismo GPT. Cuando lo cargan, por ejemplo, yo tengo aquí uno cargado. Lo que voy a hacer aquí, voy a irme a la parte de esto. Tengo uno que yo ya he llenado para hacer la prueba. Y voy aquí en la parte de añadir, voy a añadir fotos y archivos. Ahora que ustedes tienen GPT Plus, pueden hacer esto. Y van a añadir su instrumento de evaluación, su checklist metodológico. Y vamos a ver a ver, vamos a intentarlo otra vez.
Voy a colocar acá otra vez el checklist. Este me parece que es, a ver, este de aquí, instrumento de evaluación metodológica. Sí, este es el que yo había llenado. Vamos a hacerlo acá otra vez. Va a leer los documentos y ahora me hace un checklist de evaluación metodológica y luego me da la parte más importante, que es las recomendaciones generales. Por ejemplo, acá me dice que la propuesta cuenta con alta factibilidad técnica y también operativa, pero dice, acá me está confirmando algo, que se debe fortalecer significativamente los aspectos teóricos. Claro, porque aquí he colocado que todavía no he revisado la literatura y me está recomendando pues revisar esto para poder uno confirmar si realmente va a tener aporte o no la investigación. Entonces, esto es importante que ustedes generen. Esto les va a ayudar a saber si su investigación es viable o no. Y luego vamos a verlo también más a fondo cuando desarrollemos el segundo taller que viene después de este, que es el del GPT personalizado. Y finalmente quiero que intenten también esta parte. El último prompt. Este prompt sirve para el caso de, a partir de el problema de investigación que ya tenemos, el problema de investigación, quiero que me dé los conceptos generales específicos, pero ya más delimitados, y los objetivos y preguntas también delimitadas. Bien, aquí me va a pedir que le pase el problema de investigación preliminar que voy a delimitar. Voy a buscar mi problema de investigación que me proporcionó. ¿Qué efecto tiene la implementación? Este era el problema de investigación. Y vamos a ver qué arroja ChatGPT. Acá me da algunos conceptos generales. Por ejemplo, sabemos que dentro de mi problema de investigación está la herramienta Lean, es un concepto clave. La calidad es otro concepto, las naves industriales era otro concepto y los indicadores son otros conceptos. Entonces ya tengo aquí cuatro conceptos claves que yo obviamente tengo que explorar más. Luego los conceptos específicos, puede ser el caso, me está repitiendo herramientas Lean, pero ya me está dando mayor delimitación. Por ejemplo, en herramientas Lean hay muchas herramientas, y me dice tú podrías enfocarlo en una de las herramientas que es el Last Planner System. O en el caso de la calidad real, por ejemplo, la calidad pues se puede medir de múltiples maneras. Hay calidad no solo en procesos constructivos, podemos hablar calidad en coordinación, etcétera. Pero me está hablando sobre calidad de indicadores de número de retrabajos, porcentajes de avances según cronograma. Entonces aquí me está delimitando la calidad. En sí, estas respuestas no las tomemos como 100% em, firmes o las últimas, porque esto me ayuda a saber que yo tengo que delimitar más qué herramientas Lean voy a utilizar. Debo delimitar más cómo yo voy a medir la calidad. Debo delimitar qué tipo de nave industrial voy a explorar y en dónde podría estar. Por ejemplo, acá dice, podría estar en México. Entonces, miren las respuestas que me da GPT si no tiene un contexto. Y vamos a ver claramente cómo estas respuestas afinan utilizando un GPT. Bueno, con esto, con este primer taller, lo quería mostrarles es que la estructura de un prompt y las respuestas que me pueden dar pueden variar mucho del contexto que tenga. ¿Ok? GPT, si bien es una herramienta muy poderosa para el caso de investigación, mientras más contexto tenga, mientras más contexto más te conozca, puede ayudarte mejor en la investigación. Por eso, bueno, siendo 9 y 6, voy a leer ahora los comentarios que se han colocado. Ah, ya, es la parte de GPT. Ahí creo que, a ver si me confirman si es que hay algún comentario más.
Si no, volvemos en 5 minutos y continuamos con la parte del GPT personalizado, donde vamos a afinar estas respuestas que por ahora ChatGPT nos ha proporcionado. Bien, entonces volvemos en 5 minutos y continuaremos con el taller de GPT personalizado.